el pastor Miguel Ángel Rivera hemos estado hablando de la democracia participativa y queremos volver a saludarle, pastor, y qué bueno que nos demos este tiempo para seguir compartiendo con nuestros televidentes y instruyéndoles también en este camino. Un gusto, Pablo, un gusto, realmente un gusto. Yo considero muy importante que las iglesias hagamos nuestro aporte desde la Biblia para que seamos educados adecuadamente. Bajo el imperio, me preguntaron esta semana, ¿por qué tocar temas así? Es simple, el Señor Jesucristo dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vuelvo a decir, la fe y el cristianismo no solo implica las cosas espirituales, todas las cosas. El Señor, nuestro Señor en la Biblia nos dejó consejo, sabiduría para todo, porque Él nos creó. Así que adelante con estos temas y otros más que seguramente vamos a hablar. Sin duda. Hemos hablado de la democracia participativa, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos participar en una democracia participativa? ¿Qué es lo que primero debemos pensar? Creo que hay que desconstruir algunas cosas o hay que desmitificarlas, o sea, sacarles este aura de que ese sería el único camino. Por ejemplo, lo primero, hay que olvidarse que el Estado es malo y que hay que hacerlo desaparecer, que es una idea muy popular que hay hoy día, ¿no? Es decir, el Estado es represivo, el Estado es malo, el Estado hay que desarmarlo y hay que devolverle el gobierno al pueblo. Esta frase, el gobierno al pueblo, es una cuestión que se escucha hoy día por todos lados. Sí. Entonces no, hay que olvidarse de que al Estado hay que hacerlo desaparecer. Eso es lo primero. Porque esta idea de, claro, queremos que el pueblo, la ciudadanía vuelva a gobernar, vuelva a tener injerencia en el gobierno, pero hacer desaparecer el Estado para que, ¿cómo nos vamos a gobernar entre todos? Es una cosa que no es muy posible. Lo segundo es que hay que aceptar que siempre habrá un poder legalmente establecido. O sea, eso fue a través de la Biblia. Quiero mencionar solo, recordar uno de nuestros programas de meses atrás sobre el pensamiento cristiano, sobre la forma de gobernar o sobre el gobierno. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio capítulo 1 dice claramente, escógete líderes sobre tribus que sean hombres sabios, experimentados y que les des autoridad sobre ustedes. O sea, el pensamiento de Dios, cuando quiso que su teocracia, porque era Él finalmente el que estaba a la cabeza, el pueblo se administrara, le dice, bueno, divide la cosa en gobernantes sobre tribus para que lleven al pueblo, que sean personas sabias y experimentadas, o sea, no cualquiera, y en eso podemos ahondar un poco más, y darles autoridad, de tal manera que estos sean líderes sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre grupos de 10, o sea, le da toda una estructura, y le dice además, por favor, que ellos, aparte de gobernar y administrar, atiendan litigios. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 1, verso 16. Atiendan los litigios entre sus hermanos, juzguen con imparcialidad, tanto entre los nacionales como los extranjeros. En los temas de litigio, o cuando juzguen, dice el verso 17, lo hagan de manera equitativa, tanto en la causa del débil como el del poderoso. Jamás se deben dejar intimidar por nadie, porque el juicio le pertenece a Dios y obviamente sabemos lo ha conferido a seres humanos. Entonces siempre habrá un poder legalmente constituido. ¿Quién iba a constituir esto? Ellos mismos. O sea, el pueblo tiene derecho a establecer su gobierno y sus gobernantes. Entonces lo segundo es, dejemos de pensar que el gobierno del pueblo es que no haya un poder gobernante. Ahora, este poder no tiene que ser represivo, según la Biblia dice, ni injusto, y tiene que tener claramente establecidas las leyes y cómo las va a aplicar. Exacto. Lo tercero es que el poder se reparte y se debería repartir de manera distinta a la democracia convencional. ¿Cómo sería distinto? En que el pueblo ya no le cede toda la soberanía a los que representan, sino que participa con ellos. O sea, mantiene cierto grado de influencia e injerencia, decir, bueno, necesitamos que tú estés con nosotros periódicamente para discutir con nosotros, quienes te elegimos, sobre cómo vas a hablar, cómo vas a votar, cómo vas a opinar arriba. Okay. Y
diría que lo cuarto, Pablo, es que hay que fortalecer la cultura del ser interior, de cómo es la persona, su ética, su forma de pensar en cuanto a los temas de vida, su educación, su formación. Más que lo que tenemos hoy día, que es la cultura del tener. De repente hoy día valoramos mucho las capacidades académicas, la posición social de una persona para decir, no, sabes que yo tengo que representarte porque yo sé más, yo tengo más doctorados, tengo más esto, tengo más lo otro. Entonces el problema más grave de la cultura del tener es el capitalismo que vivimos hoy día, porque está desbordado. Entonces casi estamos yéndonos a una aristocracia donde los que tienen que gobernar, porque ellos tienen más, porque saben más, porque han viajado más, por lo que sea. Yo creo que en el proceso de maduración que Chile debe tener es que se aprovechen todas las potencialidades que hay a todo nivel, y la ciudadanía pueda no tan solo confiar en el tener, o sea, no trabajar su vida para tener, porque finalmente eso los hace casi personas enajenadas de la realidad, no pensantes, sino solo consumidores, y se profundice una cultura del ser. Pastor, Jesucristo, cuando escogió a sus discípulos, entre ellos, varios de ellos tenían capacidades que sobrepasaban seguramente que algunos, pero había de todo, pescador, claro, entre otros. Pero cuando uno dice un pescador, no tienes que olvidarte que Pedro era dueño de su propia empresa de pesca. Sí, claro. Él tenía socios, los otros también. Tenemos a Mateo, que era un funcionario del gobierno, se le llama cobrador de impuestos, en el fondo era un funcionario, etcétera. De tal forma que el cristianismo, desde su origen, no tiene una segregación ni cultural ni social. Definitivamente, incluso ahí habían personas que tenían cierta inclinación por líneas políticas establecidas entre el pueblo. Usted sabe, habían los herodianos, los celotes y otros más. Entonces, claro, también había eso dentro de ellos. Creo que también había un poco de eso en las intenciones, las preguntas que ellos tenían, cómo se establecería el reino. De repente se creía que era un reino político más que un reino transformacional profundo. Entonces, el cristianismo hoy día tiene que entender que su participación en lo político, su participación en el desarrollo de las naciones tiene que ser a través del mecanismo que el Señor nos dejó, que es ir por el mundo, predicar el evangelio, discipular las personas, y en el discipulado creo que es donde de repente fallamos, ¿no? Porque creemos que solo lo espiritual, la salvación para irnos para el cielo. Así es. Esto es más que eso. Tenemos que enseñar a las personas a vivir en esta tierra de manera digna, justa, ética. Y ahí entonces donde en el tema de la formación a lo político la Iglesia tiene mucho que hacer. ¿Cómo fortalecer, pastor, la cultura del ser de la persona? Bueno, recordemos o vayamos a la Biblia. ¿Cómo es el ser humano? El ser humano está formado de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Ya. Cuando decimos nosotros que vamos a fortalecer el ser, bueno, no solo estamos hablando del cuerpo, que hoy día tenemos que cuidarlo, alimentarlo bien, el ejercicio y todo lo demás. Muy bien, está el alma. Y en el alma, Pablo, es el asiento, el contenido de los pensamientos, de la mente, ¿verdad? Cuando digo mente, para meter todo lo que hay ahí: memoria, pensamiento, recuerdo, el raciocinio, la inteligencia, qué sé yo. Está los sentimientos. Estos sentimientos que nos gustan y los que no nos gustan. Los buenos y los no tan buenos, para no decir malos, porque no son malos. Claro, existen algunos que dañan, como la ira, como el enojo, pero existen otros que nos protegen: la tristeza, las lágrimas que se manifiestan físicamente de la tristeza que hay dentro. Cuando hablamos del ser, hablamos que el ser humano tiene un motor, un corazón que lo hace ser como es. Por ejemplo, si tú vas por la calle y tú dices, bueno, ¿cuál es tu apellido? Ah, sí, dice, los Farfal son de esta manera. Eso es de lo que estamos hablando del ser. Yo soy Rivera. En mi ciudad se conoce a los Rivera. Mi padre lo conoce, todavía vive. Lo conoce mucha gente. De tal manera que dice, no, el maestro Rivera, porque durante los últimos años, después que se jubiló, se dedicó a hacer trabajos de construcción y otro tipo de cosas. Entonces dice, el maestro Rivera es así. Él
A, B, C y D. Le gusta así, cumple de tal manera que lo buscan. Cuando hablamos del ser, hablamos de cómo la persona es y se comporta en los diferentes campos de la vida humana. Sí. Pero el ser humano no solo es alma y cuerpo, sino que es espíritu. Y el espíritu es el corazón, el motor, el centro del ser humano. Entonces ahí existe lo que algunos quieren llamar el bien y el mal. El corazón nacido de nuevo o no nacido. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Y aquí tenemos que remontarnos a Génesis. Todo ser humano tiene la imagen de Dios. Como tiene la imagen de Dios, esa imagen refleja las ideas originales que Dios puso en el ser humano. ¿Cuáles fueron? Administra, gobierna, juzga, multiplícate. De tal manera que tienes que tú reinar sobre lo que yo te di. Esto es tuyo. Aquí está el huerto del Edén, le dijo al primer ser humano, administralo, cultívalo, vive de ello porque eso es lo que yo te di. Luego de eso sigue la historia hasta el día de hoy. El tema es que no debemos olvidar que hay un episodio en la raza humana en que el ser humano se independiza de Dios. Por lo tanto, dice el libro de Efesios que lo que sucede es que nosotros efectivamente morimos a una relación con Dios, que sería quien nos da a nosotros las capacidades, nos proveyó todos los elementos para administrar, gobernar, fructificar, traer fruto y multiplicarnos en la tierra. Podemos por eso tener hijos, administrar inteligentemente nuestras vocaciones, ya hablamos de eso en su momento, pero al no tener el espíritu renacido, es decir, vivo, porque se separó de Dios, se independizó producto de la entrada del pecado, es decir, de un germen que me separa, genera un abismo entre Dios y yo, de tal forma que yo ahora no tengo comunicación. Sumémosle que yo no leo la Biblia, que yo no conozco el pensamiento de Dios. Y de repente lo que pasa hoy día es que la gente no lee la Biblia tampoco, porque dice, no, es que no la entiendo. Claro, es que no la entiende porque le tiene miedo. Es como decir, no, es que la Biblia habla solo de un Dios castigador, de un Dios aquí y allá. Es una confusión. Quienes opinan contra la Biblia no la conocen, la ignoran. Así es. Lo tercero, al no tener comunión con Dios, yo tampoco oro, lo busco, no busco la sabiduría, entonces me rijo por principios, principios que se han ido estableciendo separados de Dios. Entonces existen los principios de Dios que están contenidos aquí y existen los principios del mundo que están contenidos en los sistemas que hemos ido creando para reemplazar nuestra relación con Dios. Entonces, cuando decimos que hay que mejorar o fortalecer la cultura del ser, tenemos que, en lo político, porque el ser en lo económico, el ser en la relación matrimonial, o sea, cada segmento, cada parte, cada aspecto de nuestra vida tiene principios que Dios estableció en la Escritura. Cuando hablamos de fortalecer el ser en lo político, antes de concentrarme en eso, lo primero es que entendamos que Jesucristo vino a morir y dar su vida por nosotros en rescate por mucho, dice la Escritura, y para restablecer lo que se había perdido. La Escritura dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El alma humana está perdida, es decir, está desorientada, viviendo principios propios que ha creado por sí mismo, pero lo que se perdió fue el ser más profundo. Es decir, una persona sin Cristo es una persona que está con cierta oscuridad, puede crear muchas cosas porque tiene el talento de Dios, la vocación que Dios le dio, porque obviamente es un ser humano, si Dios no nos aniquiló. Pero finalmente la conexión con Dios en su ser más interno lo hace que viva a principio. Por eso que tenemos gente corrupta, inteligente pero corrupta. Por eso que tenemos gobiernos que tratan de hacer las cosas bien, pero finalmente tienen unos forados de corrupción y de vida ética tan deplorable que dice, ¿y por qué? O sea, ¿por qué esta persona se veía tan justa, pero en el fondo no lo era? La sencilla razón, su corazón no ha nacido de nuevo. Es decir, no ha vuelto a conectarse con Dios su Creador por medio de recibir a Cristo como su Salvador. Entonces Jesucristo no vino a fundar una religión. Jesucristo vino a rehacer, a recomponer, a reconstruir, tal como fue el diseño original, seres humanos para que vivamos en una cultura, en una sociedad y un mundo más justo mientras Él viene. Entonces, dicho esto, para recomponer la cultura del ser en lo político, lejos. Lo primero es que cada ser humano vuelva a conocer a su Dios, vuelva a la Biblia y lo primero, vuelva a recibir a Cristo como Salvador de su vida. Ahora, en los aspectos políticos, yo diría rápidamente
5 cosas. La primera de ellas es que debemos respetar y dar libertad al individuo para opinar y creer lo que estime conveniente frente a la ideología o al sistema cultural predominante. Vamos a decirlo de esta manera. Si la ideología que está gobernando nuestro país en este minuto es A, el ciudadano tiene derecho y debe tener libertad de decir, no, yo no creo que ese sea el principio. No creo que esté llevándonos por buen camino. Entonces, para fortalecer el ser, no hay que hacer esclavos, no es que digan, es que todos tienen que pensar así. Esto es lo correcto. No. Yo tengo que tener la capacidad de decir, de acuerdo a lo que yo veo, por eso que necesitamos un eje, un absoluto más o menos digno. Sí. Porque si no, cada mente tiene su absoluto y ahí se nos crea un caos. Lo segundo en esto es que, voy a decir así, si la ideología imperante es moralmente dañina, yo tengo que zafarme de eso. Un poco hablábamos sobre el uso del dinero, por ejemplo. Si la cultura dominante es de consumismo, todos vamos a tener que ir como en un embudo para allá, a menos que alguien frene y diga, no, yo voy a vivir con mi dinero y no con el dinero que me está prestando el banco. Y uno dice, no, es que eso no se puede. Claro, es que es el discurso que nos han hecho creer, que no se puede. Pero yo te voy a demostrar en algún programa que sí se puede. Segundo, si el otro polo, si este polo es el polo dominante, el otro lado de esta cosa de no haber libertad del ser es que hay un conformismo. Y vuelvo al tema del dinero. Es que así ha sido siempre. Es que yo he sido pobre y voy a ser pobre y siempre voy a ser pobre. Entonces hoy día se predica que la pobreza se va a modificar con educación. Es un buen camino. Pero también la educación te va a dar más recursos. Claro. Pero tú puedes ser un pobre con un buen sueldo. No sé si me explico. Sí, puedes ser un pobre, pero con buen sueldo. Porque puedes ganar 1,5 millones, 1.800.000 o 2,5 millones. Pero si no y sabes si invertir, tu sistema de vida es el que está errado, parado en mentiras, no te va a alcanzar. pues finalmente te va a faltar igual. O sea, definitivamente la libertad del ser es no amoldarte a lo reinante. El texto bíblico dice así, pues, en Romanos 12, tomen en cuenta la misericordia de Dios, aquí está Dios, adórenlo a ustedes y ofrézcanse en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo es que yo me someto a algo que no quiero, porque el que van a sacrificar, por ejemplo, vamos a tomar un animalito, pues así en los regímenes del Antiguo Testamento, lo ponemos, se mate y todo, el animalito no tiene derecho a decir, sabe que no, yo no quiero que me maten. Claro. Entonces no, dice, por favor, ofrézcanse el sacrificio vivo, o sea, voluntario, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos pensando basado en la Biblia, pero estamos sacando el tema de culto, ¿verdad? De solo influencia religiosa para el culto, lo estamos sacando y lo estamos poniendo en la arena de la ciudadanía y de lo contingente. Y ahí es como que a los cristianos nos cuesta, porque dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto, nuestra fe, con el mundo? O sea, hay que estar apartado del mundo. Claro, yo no tengo que estar apartado del mundo en el sentido del pecado, pero yo vivo en el mundo. Yo no puedo enajenarme. Tengo que aportar, tengo que influir, tengo que sembrar la semilla. Lo segundo es que hay que, para poder participar bien, Pablo, en una democracia, aparte de considerar la libertad del individuo, basado en la Biblia, que esté bien fundado, debe darse la oportunidad de crecer en el saber. Es decir, no solo a través de la educación formal, es decir, de ir a la escuela y ser educado como abogado para llegar a ser diputado. No, sino que en la capacidad reflexiva que tiene que tener cada ciudadano para poder tener pensamiento propio, conducta propia y vida propia. Vuelvo a decir, pongamos el ejemplo del comercio otra vez. ¿Con qué paga? ¿Con tarjeta? Con la tarjeta, y ahí no vamos a nombrar ninguna, ¿cierto? Pero tú vas a comprar al supermercado, usted paga con tarjeta XXXX Express. No, le dices tú. Hoy día pagar en efectivo es absolutamente impopular.
O sea, no hay ni monedas para darte vuelto, porque todo es tarjeta. De tal forma que cuando yo digo crecer en la oportunidad del saber, no solo digo vayamos al colegio y estudiemos hasta la universidad, que es el camino que se está presentando hoy día, sí, sino que tenemos que también crecer en la capacidad reflexiva, pensar, criticar, analizar, discutir, saber. Esto implica madurar. Entonces hoy día tenemos profesionales tremendamente capaces, académicamente bien formados, pero con incapacidad reflexiva. No puedo escoger ejemplos, a ver, pero podemos explicarnos cómo personas del área de la salud, del área de la salud mental, del área del equilibrio en la vida, tienen matrimonios deshechos, por ejemplo. Es como que el mecánico arregle todos los autos y él ande en un auto que falla cada una cuadra. ¿Cómo? Por la incapacidad reflexiva del ser. Es decir, la persona se educó, sabe su profesión, pero finalmente no sabe vivir. Eso es lo segundo. Para participar democráticamente hay que saber vivir. Porque de repente lo que tenemos nosotros, los representantes arriba, ¿verdad?, en las cámaras, es que tenemos algunos que son corruptos. Entonces uno dice, ¿por qué son corruptos si son educados? Y ahí se ha acuñado la frase, los ladrones de cuello y corbata. ¿Por qué? Porque robar no se aprende. Robar viene en el ser. Ahora dirán, no, sí, se aprende a robar. Claro, astucias para robar legalmente y todo lo que tú quieras. Pero el problema no está en la educación formal que recibieron los que roban. Son muy inteligentes. Está en su vida ética, está en su formación interior. Lo tercero es que hay que estimular al ciudadano a ser creativo, Pablo, a usar la innovación, la imaginación. Por ejemplo, lo que tú has hecho. Saltas de la radio a hacer programas de televisión. Haces innovación. Tú tienes una tremenda posibilidad de formar un sinnúmero de generaciones que te escuchan, ¿verdad?, que te siguen. Pero si solo tú le das la cultura al entretenimiento, pero tú no los formas, tú no le vas marcando pauta inteligentemente para que ellos vayan pensando, si no le vas transmitiendo ser, ellos solamente quieren escucharte para la fiesta, para que tengamos una mañana agradable. Ok, la cosa es el consumo. Entonces, estimular la capacidad creativa es sumamente importante para poder llegar a ser ciudadanos participativos. En las comunidades, en los grupos, en los colegios, cómo resolver los problemas a nivel básico, en la calle. Entonces, ser creativos. ¿Cómo hago para que las aguas que ocupan los vecinos no le afecte al otro vecino? ¿No? Entonces, creativamente ayudarnos. Lo cuarto es que hay que aprender a resolver los conflictos. Este es un gran tema. Así es. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos ciudadanos y queremos participar en lo político, en el gobierno, no podemos andar peleando. Hay conflictos, diferencias de relaciones o de opinión. Lo último es reemplazar el odio por la fraternidad. Y esto se llama perdón. Y aquí está el gran punto. Si nuestra democracia tiene que ser afirmada, tenemos que evitar los conflictos y resolverlos lo mejor posible. Y lo segundo, cambiar el odio por la fraternidad. Es decir, somos hermanos. Ahora, para ser hermanos, realmente Dios tiene que intervenir. Porque tiene que haber perdón. Estos serían como los elementos, Pablo, que puedo aportarte para fortalecer el ser. Pastor, y ya para ir cerrando, ¿cómo podemos participar democráticamente en nuestro país con este sistema actual que estamos poseyendo? Yo creo que hay que hacer esto, educar. Eso es una cosa. Educar. ¿Bajo qué cosmovisión? La gente puede decir, a ver, ¿y de qué partido político será el pastor? ¿De qué línea será? ¿De derecha o de izquierda? Pueden estar pensando. La verdad es que de ninguno de los dos. Como soy pastor, tengo que tomar los principios bíblicos para vivir. De tal forma que yo miro estos conceptos y yo digo, muy bien, esto es lo que hay que conversar. Entonces yo diría, podemos participar o empezar a participar así. Primero, dialogando, tener reflexión en la casa, con los amigos, en el grupo de estudio. Yo tengo que ver cómo ayudar con los principios bíblicos.
Lo segundo es discutir participativamente, o sea, ya participar en otro tipo de grupos. Lo tercero, la educación, ya lo hablamos hace un rato, y yo diría que lo más relevante, que ojalá llegara a pasar en algún minuto, es la formación política. Entonces yo hice 4 cosas. Primero, hacer la reflexión, la discusión, el diálogo, pero no partidistamente, sino que basado en principios bíblicos. Hablar entre nosotros, en los grupos, en la casa, entre los amigos. Segundo, discutir ya en grupos donde yo pueda participar. Si soy parte de un directorio de la Junta de Vecinos, o si se arma un grupo participativo en la comuna para mejorar el medio ambiente, podemos hacerlo a través de los programas. Y llegar algún día a tener escuelas de política, así como en la universidad se estudia ciencias políticas o qué sé yo, que las iglesias pudiésemos tener escuelas de política para formar los representantes con cosmovisión bíblica. Porque hoy día dice, este candidato es cristiano, pero es candidato miembro de tal partido y cristiano. El apellido es cristiano, como para ganar la anuencia de los cristianos. Claro. No, yo creo que los cristianos tienen que, ojalá algún día lleguemos a eso, tener escuelas de política para ayudar con pensamiento cristiano, cómo mejorar las calles, las casas, cómo hacer más digno el trato social, etcétera. Uno de los puntos importantes es la abstención del ciudadano, ¿no? Claro, es que ese es el gran, en el minuto, en el hoy, el momento de representación ciudadana, donde yo ejerzo mi soberanía como democracia, es cuando voy a votar. Los que no votan están renunciando a su único derecho. Exacto. Entonces, como todos dicen, después no tiene derecho a pataleo porque no votó. Es que estamos cansados de los políticos, esto y lo otro, sí, pero tu derecho y tu deber es votar. De tal manera que yo debo cumplir cabalmente ese deber y derecho que tengo. El problema es que la abstención genera corrupción. Por una razón muy simple. En un país de 13 o 14 millones de votantes, tal vez, no tengo el dato exacto, que un presidente sea elegido por 1,5 millones de personas es algo que puede llevarlo a confusión, porque finalmente tiene 10 millones o 11 millones de personas que no votaron, que no están de acuerdo, y esos son los que finalmente causan toda la desestabilización, porque no están conformes. Entonces yo haría un llamado a que todos podamos comprender que en el tipo de democracia que tenemos hoy, que es representativa, el voto es el momento en que yo ejerzo mi derecho soberano y le cedo el poder, claro, mi poder a un representante. Pero también digo, trabajemos para formar ahora personas con un ser transformado, eduquémoslo, formémoslo y participemos en el pensamiento de nuestro país desde la cosmovisión cristiana. No estoy diciendo formemos un partido político, yo estoy diciendo hagamos un trabajo como el Señor dijo, un poco de levadura leuda toda la masa, en 2 bandas. Prediquemos el evangelio para salvación y una vez que la persona esté salva, formémoslo para lo que tiene que ser. Si va a ser médico, eduquémoslo para que sea un médico correcto, éticamente correcto y servicial. Si va a ser abogado y va a ser diputado, senador o presidente, formémoslo en los principios. O sea, no solo que vaya al culto. Aquí no se trata que vaya al culto, aquí se trata que sea un hombre cuyos principios cristianos le recorran todo su ser, desde lo más interior. Nacer de nuevo. Gracias, pastor. Tenemos nada. Que despedirnos. Seguramente quedan muchos más temas importantes de hablar de la democracia, de la política, pero siempre lo importante es a la luz de la palabra, viendo qué dice la Santa Escritura. Seguramente usted tiene muchos temas que le gustaría compartir con nosotros en este programa junto al pastor Miguel Ángel Rivera, ¿cierto? Así que le dejamos la invitación también a que pueda a través de nuestra red social, a través de nuestro Facebook, poder comentarnos, ¿por qué no? Entregarnos alguna opinión de algún tema que le gustaría estudiar a la luz de la Biblia con el pastor Miguel Ángel Rivera. Muchas gracias, pastor. Que Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones. Siga usted en sintonía de nuestro programa.